Y vamos a otro tema, porque la cancha presidencial sigue abierta, así por lo menos lo revela la reciente encuesta CEP, la que dio a conocer que, por ejemplo, el 52% de los chilenos aún no sabe por quién va a votar en las elecciones presidenciales de noviembre. Queremos profundizar en este tema y también en otros resultados que nos ha entregado este estudio. Tomamos contacto de inmediato con Gonzalo Parra, el jefe de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Gonzalo? Qué gusto saludarlo. Hola, Daor, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, lo primero es la CEP. ¿Es de verdad el oráculo de la política chilena o es una foto del momento de marzo y abril? ¿Cómo lo vemos? No, sin duda que es la encuesta más seria, la encuesta con una tasa de respuesta más sustantiva que tenemos y por lo tanto es la que nos marca de alguna u otra manera grandes tendencias. Pero también hay que ser consciente que esto es una fotografía de un momento que está fuertemente marcado por coyunturas, por cambios en preferencias de la población asociado a esas mismas situaciones coyunturales. Yo diría que la CEP tenemos que ser capaz de entenderla en esas dos dimensiones. Por una parte, una encuesta que tiene la capacidad de poder hacer una muy buena interpretación sobre cuáles son las preferencias ciudadanas, la valoración ciudadana de las instituciones, procesos políticos y de sus actores, pero también hay que hacer una lectura un poco más bien de largo plazo, detenida, que en ocasiones procesos electorales como en el cual estamos ya insertos, impide centrarnos en preguntas que son más relevantes, como por ejemplo los datos que nos muestra esta misma encuesta respecto a la valoración de la democracia o la pérdida de confianza en instituciones democráticas, que es lo que estamos observando últimamente. Ya, Gonzalo, vamos por parte, porque por lo menos uno de los datos que más ha sorprendido, que a mí también me llamó la atención, es este 52% de los chilenos que en un año electoral donde estamos con las noticias invadidos de candidatos, hay mucha gente buscando firmas, otros candidatos un poquito más formales, el 52% aún no sabe por quién va a votar, no sabe si marca oficialismo, si marca derecha, si marca centro. ¿Eso es normal en un país o también tiene que ver con la desafección que hay en la política? Yo diría que es una mezcla de ambos elementos. Sin duda que el 52% de menciones espontáneas estén declarando que no tienen una candidatura de preferencia, nos habla fuertemente de los procesos de desafección, de pérdida de conexión y de vasos comunicantes que tiene las instituciones políticas y agrupaciones políticas en nuestro país con la ciudadanía y con las demandas que se generan desde ahí. Pero adicionalmente hay que entender que estamos en un proceso en donde aún la oferta política y la oferta de candidatos está en proceso de construcción. Vamos prontamente a mediados hacia finales de junio a tener la primaria oficialista y eso debería eventualmente reordenar estas preferencias que tiene la ciudadanía respecto a cuál va a ser su candidatura. Sin embargo, y vuelvo sobre el punto inicial, sin embargo, que existe un 52% de la población que no declara cuál es su candidato de preferencia, sin duda que debe ser preocupante para todas las candidaturas que hoy en día están disputándose la carrera presidencial. Creo que esto nos refleja fuertemente el proceso de desafección y en eso concuerdo completamente contigo. Gonzalo, bueno, el 52% no sabe, pero hay otros que la tienen clara, por lo menos así lo dice la encuesta, que está liderada por Evelyn Matei con un 15%, luego José Antonio Kast con un 11%, Johannes Kaiser con un 6%, luego aparece Michelle Bachelet con un 4% y Carolina Toá también con un 4%. ¿Esos números son sólidos? ¿Tener un 15% a esta altura es mucho, es poco? ¿Da para decir que eventualmente va a seguir en carrera como primer lugar, por ejemplo, Evelyn Matei? Creo que es demasiado pronto para poder tener una opinión en ese sentido. Sin duda que lo que deberíamos esperar, sobre todo en el caso de una candidata de la derecha tradicional, que no necesariamente va a estar expuesta a un periodo un proceso electoral de precandidaturas, como si lo van a tener los miembros del oficialismo, uno esperaría que esas preferencias ciudadanas fuesen mayor. En el caso de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, ella va a tener una presión muy consistente, en tanto no va a tener la capacidad de exposición pública, la capacidad de
plantear la oferta programática que su sector realiza al país en el proceso de campaña presidencial que se iniciará prontamente, tanto desde campaña y franjas televisivas, la capacidad de desplegarse activamente en el territorio hacia sus bases electorales. Uno esperaría que en el caso de una candidatura que no tiene primarias, tuviese una mayor cantidad de preferencias ciudadanas. En el caso de los otros candidatos de las derechas, en este caso de las derechas radicales, José Antonio Caz y Johannes Kaiser, pasa un fenómeno similar. Si bien están liderando las preferencias ciudadanas en segundo y tercer lugar, según lo que nos muestra la encuesta CEP, aún así son porcentajes de respaldo ciudadano bastante bajos, dado el escenario en el cual nos encontramos. Lo que se esperaría aquí es que estos tuvieran un respaldo mucho más consistente. Gonzalo, bueno, mide hartas cosas la encuesta CEP, mide el conocimiento de los candidatos, de las personas que participan activamente en política, pero también mide si hay una imagen positiva o una imagen negativa respecto a una persona. Llama la atención, y así lo releva la propia encuesta, el alza que tuvo José Antonio Caz, más 6%, lo pone como el dato más destacado de la encuesta. ¿Cómo leemos eso desde la ciencia política? ¿Caz está leyendo mejor el escenario? ¿Le alcanza con un 31% de imagen positiva o todavía es poco para hacer una proyección? A ver, tengo la impresión, desde la ciencia política, lo que nosotros identificamos en este contexto es que si bien Caz tiene un aumento significativo, aún así, si hacemos un cálculo neto de su evaluación positiva con su evaluación negativa, la evaluación negativa aún sigue siendo mayor. Sin embargo, pareciera ser que en candidatos de estas características, en candidatos que más bien buscan una apelación directa sobre cuestiones que están orientadas a orden y seguridad, que de hecho también la encuesta nos demarca que ha habido una evolución, un cambio de las preferencias societales de los últimos 10 años, pasando de derechos colectivos a más bien preocupaciones orientadas hacia la seguridad y el orden público. Pareciera ser de que la existencia de preferencias positivas o de una valoración positiva no necesariamente, o de una evaluación negativa en el caso contrario, no necesariamente tiene un impacto sobre cómo pueden movilizar votos. Lo que yo diría en este caso entonces de José Antonio Caz es que el candidato, más bien lo que requieren estos candidatos es tener un conocimiento público, es preferible ser conocidos, y no necesariamente tener una evaluación negativa. Esa evaluación negativa eventualmente se puede ponderar por la capacidad de movilizar votos y tener conocimiento en la ciudadanía sobre cuáles son sus preferencias de políticas públicas. Ya. Gonzalo, y más allá de los candidatos que están mirando obviamente la elección de noviembre, el presidente incumbente, Gabriel Boric, presidente de la República, más de 3 años de mandato, se ha destacado mucho la solidez de su apoyo, en todas las encuestas, 30% parejo prácticamente a lo largo de sus 3 años, algo que no le había pasado a todos los presidentes. Sin embargo, en esta encuesta muestra una caída bastante abrupta, de 30 a 22%. ¿Cómo leemos eso? ¿Es el pato cojo que le llegó al presidente Gabriel Boric o pasó algo coyuntural en este periodo del 6 de marzo al 14 de abril donde se hizo la encuesta CEP? No, yo tiendo a pensar de que es un resultado de situaciones coyunturales. En el periodo de campo en que se realiza esta encuesta está marcado por una serie de situaciones que contagian, que si bien no está de manera directa implicado el mandatario, pero sí contagian a su gestión de gobierno, principalmente los hechos relacionados a la compra de la casa de la familia Allende, adicionalmente las dificultades que tiene el sector para organizarse y mostrar una propuesta consistente, alineada respecto a este proceso. Y yo diría que eso es un principal elemento que desafía y que hace perder la capacidad de liderazgo del presidente. Adicionalmente, creo que en el caso del presidente Gabriel Boric, hay dado el escenario electoral, hay una necesidad también de la oferta interna de su coalición, de sus miembros de su coalición, de diferenciarse de la gestión del mandatario. Y es posible que en ese proceso algunos sectores más bien no del todo
convencidos de la gestión del mandatario se presenten más críticos en este contexto. Entonces, yo explicaría o tendería a pensar de que esto sucede por estas dos razones: elementos coyunturales marcados por situaciones específicas relacionadas a la compra de la casa de la familia Allende y adicionalmente por el contexto electoral. Gonzalo, y respecto a la democracia, ¿qué le pasa a la sociedad chilena? Las encuestas, la encuesta CEP así lo va retratando, cada vez hay menos valoración a lo que es la democracia, que es tan importante. Chile además tiene un trauma tremendo con lo que fue la recuperación de la democracia, con la dictadura, que es reciente, no fue hace un siglo, fue hace 40 años todo aquello. La democracia cayó, la valoración del 52% que tenía en julio cayó a un 44% en esta encuesta. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Por qué no se valora tanto esto de poder elegir a un líder, de vivir en democracia, de vivir en libertad? Volviendo a algo que te comentaba al inicio, creo que este es uno de los datos más relevantes de esta encuesta. Y creo que no solamente lo releva esta encuesta, hay otros estudios que también lo están haciendo. El estudio recientemente publicado del Informe de Derecho de Desarrollo Humano, perdón, del Programa de Naciones Unidas, sobre por qué nos cuesta cambiar, también refleja un poco esta tendencia. También lo han hecho otras encuestas, como la encuesta de Latino Barómetro, que ya viene mostrando cómo en nuestra región Chile no escapa de esa característica de la pérdida de confianza que tiene la ciudadanía respecto a la democracia como un mecanismo de resolución de sus demandas inmediatas. Aquí yo diría que hay una cuestión más de largo plazo, mucho más compleja de reflexionar, pero que tiene que ver con dos cuestiones, en mi parecer. Lo primero es que las democracias hoy en día están fuertemente tensionadas por las demandas inmediatas de la ciudadanía, demandas que requieren la resolución de problemáticas particularmente orientadas a reducir la incertidumbre en la cotidianidad, particularmente orientada a cuestiones de orden, seguridad, crecimiento económico, empleo. Y la democracia como forma de administrar el poder al interior de una sociedad, lamentablemente no ha tenido un buen desempeño en esa medida. Pareciera ser de que muchos grupos de la población y la ciudadanía prefiere sacrificar libertades individuales, libertades colectivas, en pro de garantizar estas demandas insatisfechas en materia de orden y seguridad o crecimiento económico. Eso diría que es lo primero. Y lo segundo que me parece es que también hay una fuerte crítica que es necesario que todos los actores que son parte del sistema político nacional realicemos en conjunto para saber cuáles son aquellas piezas que permiten particularmente a las instituciones políticas democráticas, partidos políticos, congresos, autoridades, comprender efectivamente cuáles son esas necesidades que tiene la población, estructurarlas en el tiempo y responder de manera efectiva a esas necesidades de la población. Creo que hay un problema de cómo la población hoy en día también tiene una necesidad insatisfecha, que los periodos democráticos de 4 años son extremadamente acotados para responder a demandas que requieren problemas de largo plazo. Yo diría que ese es un problema sustantivo. Gonzalo Parra, de la Facultad de Ciencias Políticas, la Escuela de Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por ayudarnos a comprender estas claves que nos entrega la encuesta CEP. Que tenga una buena jornada. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, buenos días.